Listo. ¿Eso es bien? Sí, yo creo que sí. Por ahí uno más de Zoom por las dudas, pero creo que ya está. Eh, bueno, esta es la clase práctica de la segunda parte de redes neuronales y acá vamos a mostrar un poco la aplicación de todo lo que vimos de método de generalización y particularmente usar la librería de Keras para entrenar redes neuronales. Eh, bueno, básicamente nada, acá importo Keras, que es la librería que vamos a usar en este caso, y un par de cosas más que vamos a usar en el camino que ya vamos a ir viendo. Entonces, la idea es empezar con algo simple. Para eso vamos a intentar aprender una parábola, la función de una parábola, con una red neuronal. Entonces, la idea es que genero los puntos de una parábola, eh, acá, eh, genero puntos random y nada, me formo la parábola. Y básicamente estos son los puntos que tengo, eh, que los voy a usar tanto para el entrenamiento como para como para el validation. Entonces, bueno, hago un split de estos puntos de acá con 30 split, que bueno, ya hemos visto, de sklearn, y divido en validation y training, básicamente. Acá vamos a usar sequential de Keras, que básicamente sequential se usa para ir apilando capas en stack, digamos. Básicamente nada, lo que voy haciendo es eh, instancio secuencial y básicamente voy agregando capas y se van stackeando. Ponele un poco de Sí, zoom a la página, que no se termina de leer muy bien. acá. Este es un ejemplo que muestro. Defino secuencial y voy agregando capas a mi modelo, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar esto. Entonces, nada, defino mi modelo como un modelo secuencial y lo voy agregando capas. Particularmente vamos a usar capas densas, ¿no? Entonces, la idea es que voy a usar una capa densa, acá le pongo la cantidad de neuronas que quiero que tenga mi capa, y acá le pongo la dimensión de entrada. Porque, bueno, en base a eso va a ser como la cantidad de pesos que va a tener esta parte de mi modelo, ¿no? También le, le digo qué función de activación quiero para esa capa, eh, donde, por ejemplo, acá quiero ir a Dense Layer de Keras, donde, bueno, acá vemos que tienen varias propiedades que yo puedo setear, digamos. Y, bueno, como vimos, primero tengo que pasar la cantidad de unidades o neuronas, también se llama unidades, vamos a verlo así. Bueno, si quiero que use bias, que está en default como true, el kernel initializer, que básicamente es la inicialización de los pesos, que esto que lo había hablado Jorge, que hay distintas formas de hacerlo para que sea óptimo el entrenamiento, y bueno, muchas cosas más. Puedo poner regularizadores, que esto lo vamos a usar más adelante, etc. Cualquier duda que tengan, van acá y les comenta todo lo que tienen que pueden setear. Entonces, bueno, voy a usar una capa densa con una activación tangente hiperbólica y después le agrego la neurona de la capa final o de output, que básicamente va a tener activación lineal porque, bueno, quiero hacer una regresión. Eh, entonces, una vez que ya tengo mi modelo con todas las capas, lo que voy a hacer es, voy a compilarlo y durante la compilación lo que tengo que agregar es la función de costo, que ya Keras tiene varias como escritas, digamos, las más comunes, y bueno, acá voy a usar mean square error, el optimizer, que bueno, voy a usar stochastic gradient descent, y la metrics es eso que habíamos comentado de las métricas que quiero evaluar durante el entrenamiento, pero que no se usan para calcular los gradientes con los que se modifican los pesos. Y en este caso voy a usar la misma métrica de los, pero yo podría poner otra métrica que se me ocurre y vamos a ver después otras métricas. Y la idea es que usamos de nuevo como el punto fit para entrenar, y la idea también es guardar este entrenamiento
para yo después graficar distintas cosas. Entonces, por eso, cuando hago el punto fit del modelo, se le asigna una variable. Entonces, la idea es que al punto fit yo le paso los datos, acá primero le paso los datos del training, estos primeros dos son xtrain y train, le paso la cantidad de épocas con que quiero entrenar, esto es qué tantas cosas quiero yo imprimir durante cada época, y esto, bueno, los datos de validación. Esto es opcional, pero bueno, está bueno siempre ir imprimiendo la función de costo, tanto del set de entrenamiento como el set de validación durante cada época, ¿no? Y guardándola para después plotear. Bueno, entonces la idea es que entreno por 200 épocas y bueno, y si vemos el log, la idea es que tiene que ir bajando el mean square error. Lo óptimo sería que vaya bajando tanto el set de entrenamiento como el set de validación. Y bueno, como ven acá, va disminuyendo, empieza en 0,2 y va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Entonces la idea, bueno, ahora, una vez que está entrenado el modelo, digo, bueno, ¿qué aprendiste? Entonces hago un predict del set de validación, que fue el que nunca vio durante el entrenamiento, y veo que me da. Y me da esto. Esto tendría que ser una parábola, pero bueno, para este modelo y este set de hiperparámetros aprendió esto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿puedo mejorar esto? Y poca la idea sí, ahora vamos a ver cómo mejorar esto. Y la idea es que como yo grafiqué esto, es un... No. La idea es que yo ahora, además de poder ver esto, necesito información de la función de costo. Cómo la función de costo evoluciona con las épocas, porque eso me da mucha información del aprendizaje. Esto por ahí es como la foto final de mi modelo, de lo que aprendió, pero está bueno ver como fotos intermedias de la función de costo para ver cómo fue el aprendizaje de la red, ¿no? Y para eso uso esta variable donde yo había guardado el punto fit del modelo, que básicamente tiene un método punto history que me devuelve un JSON, sería, o un diccionario, con bueno, la función de costo, tanto del set de validación como el set de entrenamiento, como las otras métricas que yo le haya puesto que quiero evaluar durante cada época, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo lo que hago es ploteo la función de costo, tanto para el set de validación como el set de entrenamiento en función de las épocas, y vemos que efectivamente, como hemos visto, bajan ambas, ¿no? Y también vemos que la función de costo para el set de entrenamiento es menor que para el set de validación, que básicamente es lo más común que pasa. Un poco adelantándome, como un poco la idea de todo esto es intentar de que el gap entre estas dos líneas básicamente sea lo menor posible e intentar que esté lo más abajo acá posible, ¿no? O sea, que tenga el menor error, pero que el gap entre las dos líneas, el error de validación y el error de entrenamiento, no sea tan amplio. Bueno, acá de nuevo defino un modelo que es el mismo que el anterior, pero lo que voy a hacer es, voy a cambiarle el learning rate y en realidad voy a entrenarlo muchas más épocas. Antes, como ven acá, lo había entrenado hasta 200 épocas, ahora voy a dejarlo que aprendan mucho más, porque como estamos viendo acá, se ve que esto podría seguir bajando, ¿no? No es que hay una meseta. Entonces, bueno, básicamente lo que hago es le entreno más tiempo y vemos, bueno, ahora acá aprendió entrenando 500 épocas en lugar de 200. Y vemos que esto, bueno, se aproxima mucho más a la parábola que queríamos aprender, está bastante bueno, incluso donde está posicionada la panza de la parábola, ¿no?
le pegó. Y bueno, graficando las funciones de costo de tanto el set de entrenamiento como el de validación, me da esto de acá, donde bueno, básicamente vemos que acá ya llegó una meseta y está casi en cero, ¿no? O sea que bastante bien aprendió la función que yo quería aprender. Vemos acá que hay como muchos saltos, eso vamos a comentarlo más adelante, y si recuerdan, tienen que ver con el learning rate que yo usé, porque si recuerdan, yo he comentado que learning rate muy grandes lo que hace es que como que salte, en lugar de ir de manera smooth bajando hacia el mínimo la función de costo, básicamente. Bueno, ahora voy a mostrar un dataset un poco más complicado, porque bueno, este es una parábola, vamos a complicarlo un poco más, y básicamente vamos a usar el California Dataset, que bueno, acá les dejé el link, pero básicamente no importa mucho, en esta práctica no voy a hacer tanto hincapié en los datasets que vamos a usar, sino más que todo en la parte de el modelo, o sea, de redes y de cómo usar las herramientas. Entonces la idea es que esto tiene el precio medio por cuadra de las casas de un distrito de California. Y bueno, yo lo puedo obtener de ese calendar, y la idea es comparar una regresión lineal de las que habíamos visto con una red neuronal y ver si ganamos algo o no. Bueno, entonces la idea es que yo haga un fetch o sea, obtengo el dataset, y bueno, acá cuando obtengo me da distinta información. Estos son los features que tengo y que voy a usar para el entrenamiento, y básicamente este es el target, lo que yo quiero predecir, que es el valor medio de las casas en base a estos parámetros. Donde, bueno, parámetros como, esto es como income, sería como ganancia media de las personas de la cuadra, qué tan bien es la casa, cuántas habitaciones tiene, la población de esa cuadra, y la posición en latitud y longitud, o sea, donde está ubicada la casa. Bueno, entonces teniendo estas variables de acá, donde, bueno, acá expliqué un poco lo que acabo de comentar, yo lo que quiero es predecir el valor medio de las casas. Y viendo un poco como un heatmap de correlación, por ahí vemos que nos está muy correlacionada la altitud con la longitud, inversamente, y que, por ejemplo, también cosas de esperar, como que el promedio de habitaciones está muy correlacionado con el promedio bueno, de ambientes que tiene la casa, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, la idea es que con estos features yo voy a hacer primero una regresión lineal, ver qué onda, y después entrenar una red y ver qué onda. Entonces, ploteando, por ejemplo, la ubicación de las casas, y acá y el color va a ser básicamente la variable que yo quiero predecir, que es cuánto vale la casa. Vemos que, por ejemplo, estas casas de acá, que están en la costa, son mucho más caras que las casas que se ven como azul, ¿no? Entonces ya es como un indicativo de que la posición, o sea, dónde está ubicada la casa importa, obviamente. Y bueno, nada, se ve el mapa de las casas que se usaban en California. Viendo un poco el dataset, son todos números, o sea, no hay que hacer ningún tipo de transformación de valores categóricos, por ejemplo. Y, por ejemplo, viendo el histograma de la variable target que yo quiero decir, esto tiene una particularidad, que es que hicieron un corte en 5, donde en realidad esto está en decenas de miles de dólares. Entonces, las casas que costaron más de 5
decenas de miles de dólares, las pusieron como 5. Y eso va a afectar después cómo se ven los datos. Por eso se ve acá un pico, ¿no? Y que después no hay nada más. Pero bueno, esta es como la distribución de mi variable target. Y bueno, la idea es que ahora yo voy a hacer un estándar scaler, o sea, voy a escalear todas las variables input, restándole la media y dividiéndola por la... ¿cómo se llama? Sigma cuadrado por sigma cuadrado, de manera de tener varianza, de manera de tener media serie varianza 1 para todas mis variables de entrada. Entonces, bueno, nada, uso estándar scaler, transformo mis variables, y bueno, ese va a ser mi nuevo data frame con el que yo voy a entrenar mis modelos. Y empiezo con un modelo simple, que es una regresión lineal, la que ya hemos visto. Básicamente acá lo que hago es un cross validation, es decir, separo mi dataset en este particular 5 y voy eligiendo 4 para entrenar y 1 para evaluar el modelo en ese que nunca vio. Y así voy cambiando. Entonces al final voy a tener 5 scores y después simplemente hago un promedio de esos 5 scores. Y es lo que muestro acá, básicamente. Entonces, nada, entrenando me da que el score, particularmente para linear regression, es de 0,64. Este valor así media lineal no importa mucho, lo que importa es relativamente respecto a otro modelo, si nos da mejor o peor, ¿no? Particularmente yo acá puedo ver la importancia de los features que entraron, que básicamente acá es lo que se plotea. Y se puede ver que, por ejemplo, la latitud y la longitud importan bastante, como era de esperar, o sea, la posición de las casas importan. El income, o sea, la ganancia de las personas que viven en esa casa, también importa para este problema de ver cuánto vale una casa. Y después ya otro tipo de variables importan menos, como por ejemplo la cantidad de habitaciones que tiene o la edad de la casa, pero también importan en menor medida, ¿no? Entonces, bueno, un poco entrené mi modelo de regresión lineal que ya conocíamos y ahora voy a plotear predicho versus real acá, recordando que en caso de que tenga un error 0, lo que yo espero es una línea donde todos los puntos que yo ploteé estén en esa línea, ¿no? Porque es decir, si yo esperaba un 0, el modelo me dio un 0. Si yo esperaba un 1, el modelo me dio un 1. Si yo esperaba un 2, el modelo me dio 2. Entonces por eso acá ploteé lo que yo quisiera que fuera y bueno, lo que es. Básicamente vemos que está un poco desviado de la línea para valores grandes de la variable target, y esta línea que ven acá es porque el corte en 5 que les conté, que no hay más valores después de 5. Y bueno, habiendo realizado el scaler, por eso el valor quedó acá y no es 5. Entonces, bueno, la idea es decir, bueno, ¿qué pasa si ahora entreno una red neuronal? ¿Obtengo algo mejor que esto o peor que esto? Porque si no, no vale la pena entrenar un modelo mucho más simple y ya está. Entonces, bueno, simplemente lo que hago es defino un modelo secuencial, agrego una capa densa de 10 neuronas, donde, bueno, activación lineal, tangente hiperbólica. El input shape es de 8, porque tenemos básicamente 8, si contamos acá las features que entran, son 8. Entonces, por eso el input shape es 8. Y bueno, tengo una neurona que va a ser la salida, que va a tener una activación lineal porque estoy en regresión, como habíamos visto, ¿no? El optimizador que voy a elegir es de nuevo Stochastic Gradient Descent con learning rate de 0,1, y cuando compilo le paso el optimizador y la función de loss, que en este caso mean square error. Haciendo punto summary yo puedo
ver características del modelo, me dice, por ejemplo, la cantidad de capas y las capas densas. Y algo que quería preguntar acá es, ¿por qué en esta capa tengo 90 parámetros? En la capa que tiene 10 neuronas. A ver si alguien puede eh, comentar o decir por qué cree que tiene 90 parámetros y no más y no menos. Recuerden que tengo 10 neuronas y el input shape es de 8. O sea, eh, entran 8 variables. Sí. Esto también lo podemos mapear a el seguimiento que hicimos en la teórica, ¿no? De cómo una neurona recibía los coeficientes de entrada. Son 9 coeficientes por neurona, 8 del peso más 1 del B. Correcto. Claro, exacto. Robinson también dice lo mismo, 8 más bias, ¿sí? Por eso Sí, tenemos 90. Muy bien. claro, perfecto. Y acá tenemos 11, de nuevo por lo mismo, porque tenemos 10 conexiones de la capa anterior por 1, 10 por 1, 10, más el bias, 11. Entonces, bueno, esto es bastante útil, sobre todo cuando tiene modelos ya muy grandes que nada, es complicado. Ahora Entonces, bueno, saben, sí, ahora es muy copado porque ahora saben cuando dicen, no, GPT-3 va a ser el futuro de la humanidad, bla, bla, y tiene no sé cuántos millones de parámetros. Es esto, es la cantidad de coeficientes que tiene, la suma de todos los coeficientes que tiene la red. Que las redes copadas tienen en el orden de millones, ¿no? Obviamente no entran en una compu, pero bueno. claro. Fíjense que también me da información del total de parámetros, o sea, 90 más 11, y el total de parámetros entrenables y no entrenables, porque yo puedo elegir de estos cuánto entrenar. Nada, es como algo que puedo hacer, básicamente. Pero bueno, yo acá elijo entrenar todos. Entonces, bueno, nada, lo mismo que había hecho antes con la parábola, le paso los datos y entreno. Voy a entrenar 100 épocas, como ven acá, y le paso el validation data, o sea, para evaluar durante el entrenamiento el set de validación. Así yo pues, puedo plotear, etc. Entonces, como ven, efectivamente la red va aprendiendo porque la función de loss va disminuyendo. A mí me gusta bastante ver así, explorar esto. Pero bueno, una vez que entreno la cantidad de épocas, las 100 épocas, a un predict para ver qué fue lo que aprendió. Y de nuevo ploteo iPredict versus irreal y vemos que da un poco mejor, o sea, da un poco más sobre la recta. Y, por ejemplo, ahora quiero ver cuánto es el mean square error, ¿no? Para comparar con el valor que teníamos de 0.64. E incluso no puedo, o sea, puedo además ver cómo evoluciona el mean square error, por eso es como importante guardar el history del entrenamiento. Vemos que este es el error y, por ejemplo, vemos que es menor que 0.64, que estaría por acá arriba. Entonces, nada, un poco vale la pena entrenar con una red neuronal en lugar de usar un modelo simple de regresión lineal. De nuevo, acá tenemos también picos que, bueno, básicamente ya los expliqué, pero algo que se podría hacer para mejorar estos picos es disminuir la tasa de aprendizaje, porque como comentamos es la que hace un poco fluctuar la función de costo durante el entrenamiento. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué podemos hacer para que salte menos? Controlar, modificar el learning rate. Entonces, básicamente acá lo que hago es eso, acá uso un learning rate, es la misma que antes, pero con un learning rate más chico. Entreno 200 épocas y ploteo el history de nuevo. Y vemos que por ahí salta un poco menos, y bueno, eso es porque bajé el learning rate. Igual todavía sigue un poco bastante fluctuante, ¿no? Porque es como no, son picos. Y otra cosa es decir, bueno, ¿qué más puedo hacer para que no salgan estos picos? ¿Qué otra cosa
puedo modificar que me afecta cómo yo modifico los pesos. A ver si alguien se anima a tirar una... algo. Empieza por O. Acá Federico dice regularizar. Regularizar, vamos a ver, te ayuda a, como vimos, generalizar. Es decir, a que mi modelo funcione mejor en datos que nunca vio, lo que se traduce acá en que las dos líneas que yo estoy viendo, la azul y la naranja, estén más unidas, ¿no? O sea, que sea más parecido el error del set de entrenamiento con el set de validación. Esa es la traducción por ahí de regularizar. Pero un poco no me ayuda tanto a que no sea errático. O sea, va a dar un gráfico distinto, porque, bueno, es otro aprendizaje, pero por ahí no me ayuda tanto en lo errático. ¿Cuál es la otra cosa así como importante durante el entrenamiento? O qué es la que hace la magia de... Exacto. Si ahí Mauricio dijo cambiar el optimizador, exacto, sí. O sea, puedo usar un optimizador que sea un poco más sofisticado que el que usé, que es Stochastic Gradient Descent, que es como uno de los más básicos. Entonces podríamos usarlo mejor. Entonces, mejor acá ponerle que implique no usar solo el gradiente cuando estoy entrenando, y vamos a usar lo que se llama Adam. Básicamente lo que hago es acá lo defino con el optimizador como Adam y se lo paso durante la compilación, en lugar de pasarle el Stochastic Gradient Descent. Y entreno todo igual, exactamente todo igual. Y vemos el history. Y vemos que el history mejoró bastante. Y bueno, esto es porque estamos usando un optimizador, entre comillas, más inteligente a la hora de modificar los pesos durante el entrenamiento. Tengo una pregunta, Camilo. No me acuerdo cuál episodio lo vimos. ¿Probaste bajarle el learning rate al gradient descent de arriba? Sí, o sea, eso fue lo que... O sea, así fue como pasamos de acá Ah, a acá. y O bajárselo sea, más no funcionó. no probé realmente. Pero, o sea, es difícil deshacerse completamente de esto usando solamente la derivada primera. O sea, usando solamente, tipo, usando cosas como Stochastic Gradient Descent. También, Pero bueno, esto lo sí. dejo como comentario, ¿no? Ese tipo de serrucho podría verse en casos donde tenemos pocos datos o no suficientemente datos, que una pequeña perturbación en el modelo hace que tenga ya distintas métricas, tanto en training como en validation, ¿no? Eso es un comentario para tener en cuenta que los Sí, tipos de serruchos se pueden dar cuando tenemos pocos datos también. exacto. Entonces, bueno, vemos que el aprendizaje es mucho menos errático. Y la idea es que, bueno, intentemos complejizarlo un poco más agregando otra capa más de 10. Ven, como simplemente yo hago un add, le pongo la capa, la activación y ya está. Como no es la primera capa, no le tengo que poner el input shape porque ya no lo deduce, básicamente. Entonces entreno de nuevo, lo mismo. Y más que nada, simplemente de nuevo se plancha, como que agregarle en esta instancia por ahí capas, lo que hace mejor un toque porque si se fijan, acá llegamos a 0,5 más o menos, el techo acá abajo es 0,45 que no llegamos, y acá estamos un poco más abajo de 0,5, entonces por ahí aprendí un poco más, pero no mucho más. Entonces no necesariamente llega un punto en que agregar mayor cantidad de parámetros me perjudica, en realidad, o no me hace nada en lugar de ayudarme, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ahora, voy a tomar menos datos a propósito de mi dataset
y voy a agregar más parámetros a mi red. A ver, ¿qué creen que puede pasar si yo tengo muchos parámetros y tengo pocos datos cuando aprenda? ¿Qué fenómeno que venimos comentando puede ocurrir? ¿O se le ocurre que puede ocurrir? Exacto. Joaquín dice overfit. Exacto. Yo lo que estoy haciendo acá es forzar de alguna manera el overfitting. Entonces, nada, selecciono 10.000 de mis datos. Simplemente lo que hago es eso y mi modelo ahora va a ser una capa densa de 50, después una de 20 y después una de neurona. Y optimizador Adam, o sea, uno pierde potente. Entreno el modelo y veo qué pasa con el history, ¿no? Entonces, bueno, primero que todo, sí, para este modelo que tiene muchas neuronas y muchos menos datos, grafico iPredict versus, acá sería también irreal del validation, ¿no? Vemos que el gráfico que habíamos visto antes, acá están como más dispersos, están más lejos de la línea, que es lo que yo esperaría. O sea, porque, bueno, mi modelo no es tan bueno como el anterior. Y eso se puede ver, el efecto se puede ver mucho más cuando yo grafico el history. Porque ven que básicamente lo que empieza a pasar es, recordemos que el naranja es el validation y el azul es el training. Llega un punto en que mi modelo deja de aprender cosas útiles que me sirven para generalizar y empieza a aprender cosas particulares de mi dataset de entrenamiento. Entonces, lo que empieza a pasar es que empieza a disminuir la función de costo del entrenamiento, del set de entrenamiento, y se empieza a alejar del error del set de validación. Se empieza como a abrir. Esa abertura o esa separación es overfitting. Porque de nuevo, overfitting es que mi modelo no está aprendiendo cosas útiles para los datos generales, está aprendiendo cosas particulares para los datos con que lo entrené. Incluso, decir, bueno, ¿qué pasa si dejamos que esto continúe y le agregamos mayor cantidad de parámetros, ¿no? Se ve un efecto todavía peor que esto, que es parecido a la curva que yo les había mostrado en la teoría, que es que no solo incluso empieza a aprender cosas que no me sirven, o sea, cosas muy particulares del set de entrenamiento, sino que empieza a desaprender cosas que me servían para generalizar. Entonces ya el error en el set de validación empieza a aumentar, de hecho. Y si yo lo dejo que continúe, el error empieza a aumentar en el set de validación, y el error en el set de entrenamiento empieza a disminuir. Esto es un claro ejemplo de overfitting, donde, bueno, esto es un poco lo que yo quiero evitar, ¿no? Esa separación entre las dos curvas. Si hay alguna pregunta de esto, pregúntenme y lo respondo. Y un poco, bueno, ¿cómo podemos solucionar este problema? Un poco, ya me lo vimos en la teoría, pero ¿qué métodos vimos para solucionar esto? No sé si se acuerdan de algunos o algunos. No sé si tienen algunos. Vimos un par. Nadie. Tú puedes. De la red, cortar el entrenamiento antes, después había otros que eran apagar algunas neuronas durante el entrenamiento. Exacto. Exacto. Regulación L1 y L2, todo eso vimos. Bueno, entonces, la idea de cómo podemos evitar que esto pase es aplicando los métodos que vimos. Y la idea ahora es aplicarlos. Entonces, empezamos, por ejemplo, con el método dropout, que es el que vimos de apagar las neuronas, y eso se hace agregando capas de dropout en el medio de las capas densas.
La capa de dropout, básicamente el parámetro más importante que le tengo que pasar es qué porcentaje de conexiones entre estas dos capas quiero yo apagar aleatoriamente en cada época. Va de 0 a 1 este valor, y por ejemplo en este caso yo puse 0,25, o sea, quiere decir que yo voy a apagar un cuarto de las conexiones, o sea, 25% de las conexiones aleatoriamente en cada época. Entonces la idea, bueno, simplemente agregamos las capas de dropout acá y acá. Vale aclarar que estas capas de dropout no tienen parámetros a aprender, ¿no? Porque simplemente apagar conexiones aleatoriamente. Entonces la cantidad de parámetros no se modifica agregando esta capa de dropout. Entonces, bueno, no, simplemente entreno y vemos qué pasa. Como ven, pasó lo que yo quería que pasara, que básicamente es que se unieran las dos curvas, ¿no? Y no solo se unieran las dos curvas, sino no quiero que suba. O sea, no quiero que el error aumente, porque está bien, se pueden unir, pero si el error aumentó un montón, no me sirvió lo que hice. O sea, quiero que aprenda y que además no haya overfitting, ¿no? Esa es un poco la idea de esto. Y entonces vemos, bueno, dropout funcionó, como era un poco de esperar. Ahora probamos el otro método que vimos, que es el de regularización. Particularmente vamos a usar L2, pero bueno, podemos usar L1 y simplemente importar L1. O también se puede usar L1 y L2 al mismo tiempo, que creo que es L2, L1 me parece, así. Entonces, bueno, la idea es, de nuevo, el modelo que teníamos antes, y vamos con muchas neuronas, ¿no? Y vamos a usar un kernel regularizer, que bueno, acá es donde yo defino el regularizador que quiero para esta capa en particular. Yo puedo elegir para cada capa si quiero o no tener un regularizador y qué tipo de regularizador quiero tener. Este parámetro que están viendo acá es el parámetro de proporcionalidad que habíamos comentado, que es un parámetro que, bueno, hay que elegirlo de alguna manera. Y nada, valores típicos son estos, por ejemplo. Entre mayor sea el valor, más penaliza el peso, porque recuerden que eso es lo que multiplica ya sea al módulo o al módulo cuadrado del peso. Y si lo ponen, por ejemplo, en valores muy grandes, puede que ni siquiera aprenda. Y si le ponen valores muy chicos, es como si no tuviera nada. Así que tienen que ir ahí probando, básicamente. Bueno, de nuevo, entreno el modelo como antes, todo igual, y básicamente esto es lo que obtenemos. Recuerden que acá solamente, o sea, estoy con el mismo modelo probando distintos regularizadores por separado. Digo, distintos de estos métodos para generalizar por separado, ¿no? Entonces, aplicando solo regularización L2, vemos que también ocurre el mismo efecto que estamos esperando, que es que se unieran las curvas y no subiera todo, ¿no? O sea, que aprendiera algo útil. Y nada, o sea, yo no perdí precisión o accuracy cuando hice esto. La idea ahora es ver un ejemplo de clasificación para un poco comentar lo que habéis visto de softmax, etc. Y ver, bueno, cómo entrenar un modelo de clasificación. No importa mucho el dataset que estoy usando, por ahí si les interesa es este de acá, se llama Vertebral, pueden encontrar un Cadel, Vertebral Column Dataset, que bueno, básicamente yo tengo varias variables de la columna de pacientes, y yo quiero predecir si es abnormal o normal la columna. Entonces es una clasificación binaria, porque tengo dos clases. La idea es que, bueno, tengo estas, ¿cuántas son? En realidad tengo 6 variables y la variable target. Entonces, bueno, este es el dataset cuando lo traigo, y vemos que todas estas variables son números. Son numéricas, y vemos que la última no. Es una variable categórica. Y bueno, un poco ploteando cómo son las distribuciones. Estas son las distribuciones de las variables, esta de acá arriba que le había mostrado, no la variable target, estas. Básicamente acá no lo hice, pero algo que es recomendable hacer es
usar estándar escalar o algo para hacer que mis variables de entrada tengan media serie y varianza 1. Sobre todo porque hay variables que están como muy sesgadas o tienen valores muy altos. Entonces eso hace por ahí que los pesos que yo aprendo tengan valores muy distintos. Porque claro, no es lo mismo multiplicar 1 por 100 que acá 1 por 10, ¿no? Entonces, eso. Un poco la idea es también porque quiero escalar todas las variables que tengan media serie y varianza 1. Entonces, bueno, utilizo un label encoder para encodear abnormal y normal. Bueno, acá básicamente ya, esto ya lo hemos visto, encodié la variable target, y bueno, ahora separo en X e Y, donde bueno, estas son las variables con que quiero entrenar, y es simplemente, bueno, la clase. Entonces, bueno, acá tengo el X o el dataset que va a ser mi input a mi red o el modelo que quiero entrenar. Y bueno, hago lo de siempre, un split entre training y test. Y particularmente acá elijo 40% de los datos para test. ¿De acuerdo? Y para este caso, elegimos un Decision Tree Classifier, bastante simple este modelo, que ya lo hemos visto. Y bueno, simplemente entrenamos el árbol con el set de entrenamiento y vemos qué pasa. Haciendo esto, vemos que tenemos un accuracy de 0.798. Entonces la idea de nuevo, como habíamos visto antes, es, bueno, ¿qué pasa si entreno una red neuronal con esto, ¿no? Entonces, acá tenemos dos opciones, como es una clasificación binaria. Yo podría usar una sigmoide, como recuerdan, como output, o yo puedo usar softmax y que mi número de clases sea 2. ¿No? Esas son las dos opciones que tengo. Recuerden eso porque es importante cuál usan. Si tienen más de 2 clases, no les queda otra que usar softmax, pero si tienen 2 clases, pueden usar cualquiera de las dos. Entonces, de nuevo, parecido a lo de antes, el input shape es de 6, porque bueno, tengo 6 variables de entrada. Pongo 8 neuronas, activación tangente hiperbólica. Y acá la densa, si recuerdan, el softmax tiene tantas cantidades de neuronas como un número de clases. Y bueno, la activación es softmax, que es la función que vimos en la teoría. Ahora el compile del modelo, donde si recuerdan, el loss es el categorical cross entropy. El optimizer voy a usar Adam y metrics accuracy. Si se fijan, en este caso tengo esta metrics que no es el loss y que es simplemente para evaluar durante el entrenamiento, ¿no? Porque está bueno ver la accuracy del modelo. Por ahí el loss no me dice mucho qué es el categorical cross entropy del entrenamiento. Es muy difícil mapear eso. Simplemente puedo decir si está bajando o está subiendo, pero mucho más que eso no me dice. Entonces la accuracy está bueno verlo. De nuevo, acá hago un summary del modelo, como ya hemos visto, me dice la cantidad de parámetros, todo muy lindo. Algo importante es que como el output del softmax vieron que es un vector que tiene como el scoring de la pertenencia a la clase. Entonces yo para entrenar necesito un vector que tenga el mismo tamaño, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que necesito usar one-hot encoding. Y eso básicamente es lo que hago acá. Keras tiene una función piola que se llama toCategorical, donde básicamente yo le paso la variable target, le digo la cantidad de clases y me genera ya el vector en one-hot encoding, que básicamente esto es lo que uso para entrenar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esto pertenece a la clase 1, esto pertenece a la clase 0, esto pertenece a la clase 0 y así. Esto es lo que yo puedo interpretar de este vector, ¿no? Entonces, bueno, tengo todo y ahora sí puedo entrenar.
De nuevo, punto fit del modelo, le digo la cantidad de épocas, que bueno, acá va a ser 100, y le paso los datos de entrenamiento y los datos de validación. Y entreno. Como ven, acá me imprime el loss, o sea, categorical cross entropy, que bueno, este valor no me dice mucho, simplemente me dice que está bajando. Y el accuracy, que este sí es un poco, es más interpretable, digamos, porque el accuracy, la precisión por ahí, sabemos qué es. Y bueno, me imprime lo mismo del validation, ¿no? Entonces, bueno, si yo ploteo el history, me da algo como esto, bastante extraño. Muchas veces pasa de que, bueno, acá lo común es que empiece en random, ¿no? O sea, en 0,5 y que vaya subiendo. O sea, lo común es que empiece en 1 sobre la cantidad de clases y en 3 clases 1 sobre 3 y así, porque es random, entonces, y ahí va aprendiendo. Entonces, nada, bueno, vemos que aprende y vemos que para este caso llega a una actividad así cercano a 0,75, 0,76 y la idea es jugar un poco con, bueno, cómo se puede mejorar esto, qué otras cosas puedo hacer. No sé si lo hemos comentado, creo que sí, pero a medida que la red se vuelve profunda, empiezan a aparecer problemas durante el entrenamiento y por eso por ahí es conveniente usar ReLU. Incluso hay otra que se llama Liquid ReLU, que en lugar de ser algo plano y después tener pendiente 1, tiene una pequeña pendiente en los valores menores que 0, ¿no? Entonces eso hace que no tenga, que la derivada no sea 0 para valores menores que 0. Y me ayuda un poco durante el entrenamiento. Es un dato que no importa, para que sepan que existe. Entonces, bueno, lo que hago es que cambio a ReLU acá para probar y cambio el optimizador. Acá uso otro que se llama Delta, que es uno de los que les listé. Y entreno, de nuevo, viendo la métrica de accuracy, ¿no? Durante el entrenamiento. Vemos que ya esta capa se empieza a complicar, por más que tenga acá dropouts, ya es un modelo un poco más grande, ¿no? Bueno, simplemente nada, entreno, como veníamos entrenando antes, le paso train validation y la cantidad de épocas. Entreno, y me da algo como esto, que es bastante extraño, ¿no? Respecto a lo que teníamos de antes. Vemos que acá incluso sube, baja y se queda. En un momento voy a comentar por qué pasa esto, pero uno diría, bueno, estoy usando un optimizador bastante potente, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a utilizar un optimizador un poco más simple que el A delta que había usado, que creo que usa derivadas segundas, etc. Uno que se llama RMS Pro, que es el que le sigue más complejidad al Stochastic Gradient Descent, con bueno, el modelo como antes, y veamos qué pasa durante el entrenamiento, ¿no? Cuando entreno. El modelo es el mismo, todo está igual, y si vemos el history, acá se ve un poco más, un poco mejor el entrenamiento, ¿no? Un poco más las curvas que uno esperaría para accuracy, que vaya subiendo y mejorando. Un poco lo que quería mencionar acá es que no siempre como usar un optimizador muy complejo equivale a un mejor entrenamiento o un mayor accuracy en mi modelo final. Y eso es porque nada, ellos controlan, básicamente ellos van como en cada época van como modificando la tasa de aprendizaje y eso puede traer problemas que no importan, pero en general lo recomendable es usar optimizadores simples con learning rate bajos e ir probando. Como en este caso que A delta, que es bastante potente, no me funcionó tanto, pero este que es bastante simple se ve mejor, ¿no?
Entonces, bueno, acá simplemente lo que hago es, de nuevo, agrego regularización L2, que como habéis visto es simplemente en kernel regularizer pasarle L2 y la constante de regularización. Lo hago para todas las capas. Recuerden que lo que yo quiero cuando regularizo es disminuir la distancia entre las dos líneas, que equivale a que mi modelo funcione en datos que nunca vio, tanto como funcionan los datos de entrenamiento, en medidas parecidas, digamos. Entonces, bueno, entrenando este modelo, me da algo de este estilo, que bueno, mejora un poco. Entonces ya en este estado ya no hay mucho tampoco que mejorar, porque bueno, llega un punto en que ya para la escritura que elegí todo es como el punto óptimo de eso que elegí, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, lo que sigue es decir, bueno, está muy errático lo que hemos visto de bajarle el parámetro de regularización, la tasa de aprendizaje y el parámetro de regularización. Porque, como había comentado, el parámetro de regularización, si está muy alto, lo que puede hacer es que influya negativamente durante el entrenamiento. Y la tasa de aprendizaje, si está muy alta, lo que puede hacer es que fluctúe mucho durante el entrenamiento. Entonces, haciendo eso, entrenando como igual el mismo modelo, lo que pasa es esto. Al bajar la tasa de aprendizaje hay muchas menos fluctuaciones. Fíjense que ya las fluctuaciones son pequeñas. Y si se fijan, llega a un valor mucho más alto de precisión. Acá estoy en 0.75. Y acá, bueno, estoy también 0.75. Pero el del training como que subió un poco. O sea, eso me podría decir que por ahí podría mejorar esto, ¿no? Pero por otro lado, como bajé el parámetro de regularización, aumentó el overfitting, ¿no? Porque penalicé menos los pesos, entonces nada, ocurrió todo lo que ya comentamos. Entonces por eso acá hay más distancia que en el gráfico anterior. Y bueno, para finalizar, quería como decir, bueno, vimos el método este que se usa bastante, que se llama early stopping, que es decir, bueno, quiero cortar mi entrenamiento cuando ya está aprendiendo cosas que son inútiles, que no me interesan. Y además quiero guardar ese modelo, o sea, el mejor modelo que entrené, porque hasta ahora no guardamos. O sea, lo que terminaba pasando era que yo evaluaba en el modelo, el modelo con pesos aprendidos en la última época, no en una época intermedia, que sería lo óptimo, es decir, bueno, en la época en que mejor está, guárdamelo y dame ese como mi mejor modelo. Para eso se usa lo que se llama callbacks en Keras, y básicamente yo voy a usar dos que se llaman early stopping y model checkpoint. Early stopping es para, bueno, parar el entrenamiento cuando ya no me sirve, y model checkpoint es para básicamente guardar el modelo cuando pase algo. Entonces, por ejemplo, yo uso early stopping y le digo que monitoree el accuracy y el validation, porque es el que me interesa, que monitoree, y le digo que si el accuracy y validation no mejora, eso es lo que quiere decir este max, cortes el entrenamiento. Entonces, define un modelo como el anterior, y la diferencia, digo, bueno, ¿cómo le paso este early stopping? La idea es que eso se lo paso cuando hago el fit. Acá al final, fíjense que hay algo que se llama callbacks, donde yo puedo pasar todos los callbacks que quiera, y yo le paso que es este early stopping. Entonces lo que va a hacer es que va a decir, bueno, cuando no mejore el validation accuracy, corto el entrenamiento. Y si se fijan, acá pasa eso. Acá el validation accuracy era de 0.45, y en el siguiente, como es de 0.43, no mejoró, cortó el entrenamiento. Lo óptimo sería decir, bueno, no me cortes en esta época, ¿no? Esperar un ratito más, si no mejora en tantas épocas, cortalo. Entonces, para eso se puede usar lo que se llama patience, que básicamente esto lo que yo le digo es, bueno,
Si pasan 200 épocas y no mejoró, cortame el entrenamiento. Que es normalmente lo más recomendable, ¿no? Porque con uno solo no está bueno hacer eso. Porque como vieron, puede fluctuar durante el entrenamiento el accuracy, entonces no está bueno que en uno de esos picos pequeños se me deje entrenar. Acá, bueno, básicamente eso es lo que se hace. Se le ponen 1000 épocas y se dice, bueno, si en 200 épocas no mejora, corta el entrenamiento. Si se fijan acá, por ejemplo, cortó en la época 242. O sea que en la 42 es que tuvo el mayor validation accuracy, pasaron 200 épocas, no mejoró, cortó el entrenamiento. Y bueno, si se fijan, validation está acá más o menos, es el pico, pasan 200 épocas, no mejoró, cortó el entrenamiento. Y esto es bastante útil porque si no, hubiese entrenado 1000 épocas y el mejor modelo estaba acá, ¿no? Entonces la idea es, bueno, ya corté, ¿cómo guardo este modelo, el mejor modelo? Para eso uso lo que se llama Model Checkpoint, donde, bueno, acá defino el Model Checkpoint, acá le digo el nombre, como quiero que me guarde el modelo, y qué es lo que quiero que monitoree, para decir, bueno, este es mi mejor modelo. Bueno, quiero que monitoree el accuracy, el validation accuracy, ¿no? Y que me guarde el que tiene el máximo validation accuracy, es el más alto. Entonces, básicamente, de nuevo, defino todo igual. La única diferencia es que cuando hago el fit, le voy a pasar tanto el model checkpoint como el early stopping. Entonces, acá va a entrenar, va a entrenar, va a entrenar, va a entrenar, va a entrenar. Y lo que va a hacer es que me va a guardar el modelo que tenga mayor validation accuracy. Y me va a cortar el entrenamiento cuando pasen 200 épocas desde el mejor validation accuracy. Eso es todo lo que va a pasar acá. Y acá voy terminando. Entonces un poco medio resumen de todo esto que vimos, que fue un montón. Por ahí puntos claves: usar activación tipo lineal, o las otras dos que vimos, como capa final regresión, y softmax en clasificación. Y si es binaria, pueden tener la opción de usar sigmoide, pero bueno, softmax podemos usarla siempre. Para mayor cantidad de neuronas y capas, sirven los métodos de regulación, porque como vimos, mayor cantidad de parámetros y pocos datos, o no necesariamente pocos datos, pero mayor cantidad de parámetros implica overfitting, entonces quiero regularizar. Vimos estos 4 métodos que nada, los mostramos. Recomendé usar activaciones tipo ReLU para redes profundas por distintos tipos de problemas durante el aprendizaje. No siempre los optimizadores más sofisticados funcionan mejor, porque hay muchos parámetros que están como default y que el optimizador funciona según la época. Entonces uno tiene muy poco control de eso. De nuevo, lo que habíamos visto, es conveniente usar esto de la navaja de Occam, de empezar por un modelo simple e ir complejizando el modelo, agregando capas y neuronas, haciendo modelos más complejos. Y un poco simple la pregunta es, bueno, pero ¿cuántas capas y neuronas utilizo? Porque eso es como cuando uno empieza y dice, bueno, pero ¿qué pongo? Y en general es recomendable ver otros tipos de problemas parecidos y ver qué usaron, tanto como con arquitecturas como con hiperparámetros, función de activación, etc. Pueden buscar, googlear, que hay bastante literatura de esto. Y no es simple hacer el diagnóstico de la curva de aprendizaje. O sea, no es que uno ve una curva y dice, bueno, tengo que aplicarle esto. Pero se va adquiriendo con un poco de práctica. Decir, bueno, el fitting es que esté muy separado, entonces, tipo, ¿qué hago? ¿Puedo aplicarle esto, lo otro, etcétera? O está muy... el aprendizaje fue muy errático, entonces sé que por ahí si bajo el learning rate o si uso un mejor optimizador, por ahí mejora eso. Eso se adquiere entrenando, básicamente. Perfecto. Y para nada mejor que terminar la clase, un pequeño Kahoot. Así que vayan entrando. El link está en el chat. Va a durar 5 minutitos. ¿Me dejas compartir, Camilo?
Se escucha la música, ¿no? No, yo no escucho Ah, nada. ¿no? Ah, ok. Bueno. Epa. Tenemos 5 por ahora. Mr. X, de vuelta aparece. Falta Sol. Está Mauricio con su cara de sospecha. Somos 9. Cuando lleguemos a más o menos 11, vamos a empezar. Ya somos 10. Vamos, uno más. Bueno, si nadie más va a entrar, vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. Redes neuronales, parte 2. Si tengo una clasificación multiclase, ¿qué función de activación en la última capa me conviene? ReLU, sigmoidea, softmax o lineal. Perfecto. 7 pusieron bien. La softmax, acuérdense que la softmax devolvió un vector con los valores de cada clase. En total suman 1. Si está calibrado, esas son las probabilidades. Y para saber qué clase elegimos, simplemente si queremos tener un número o devolver un string o lo que sea, vemos la posición del valor más grande dentro de ese vector y decimos la posición 0 corresponde a, no sé, tomate, la 2 a zanahoria y la 3 a, no sé, sombrero. Y a ese sabemos qué clase es. Para los que dijeron ReLU, la ReLU va a devolver un valor continuo, así que no podemos, a partir de un valor continuo, tener varias múltiples capas, ¿no? Lo mismo ocurre con la lineal, que tenemos una lineal que va a devolver valores reales y no me va a permitir saber qué clase es, porque me va a devolver un valor real continuo, ¿no? Bien. Por favor, si hay preguntas, díganlas en el chat que las miro. Aquí dijo barra F. Bien. Mauricio, con cara de sospecha, me encanta esa cara. Está primero como Mr. X y Alberto Badía tercero. Zafaron que hoy no está solo. Al menos no la vi, pero bueno. Vamos. Segunda pregunta. Aplicar regularización L1 en una red neuronal es una técnica de data augmentation, puede matarme neuronas, puede volverme más robusta outliers o facilita la cuenta de la función de costo. Vamos, que se queden sin tiempo. 8 responden, puede matarme neuronas. Exactamente como vimos en la teórica, ¿sí? Si ponía L1, L1 me mataba 0 neuronas. Y si me zarpaba con el coeficiente de regularización, me mataba toda la red. Los que respondieron facilita la cuenta de la función de costo, no la facilita ni la complica, simplemente agrega un término más, sumando. Así que no, ni la facilita ni la complica. No la complica relativamente porque es simplemente una suma de algo bastante chico, así que no. No, digamos que no la complica, pero seguramente no la facilita. Bien. Vamos a ver, Mauricio sigue firme. Not Robin toma el tercer puesto y Human Resources aparece como quinto. Siguiente. ¿En qué consiste el dropout? Dropear instancias del dataset para parar el entrenamiento antes de tiempo, acelerar el backpropagation o desactivar neuronas en el entrenamiento. Tres segundos. Bien.
Respondieron antes que pase el tiempo. Bien, 9 respondieron, desactivaron neuronas en el entrenamiento. Acuérdense, dropout era que con un número aleatorio, que mostró Cabino en la práctica incluso, aleatoriamente se decidía apagar, es decir, de hacer desaparecer de la red durante esa iteración, haciendo que no existiese en la red. ¿Sí? El que contestó o la que contestó dropear instancias del dataset, eso dropout no afecta al dataset de per se o los ejemplos que entran, sino a las neuronas adentro. Bien, vamos a ver, Mauricio está on fire, Mr. X segundo, Human Resources aparece como tercero. Bien, sigamos. Acuérdense que si contestan antes, tienen más puntos, ¿no? Y no caigan en la falencia de equivocarse, porque ahí no suman puntos para nada. Bien, sigamos. Seleccionar la falsa. Data augmentation puede disminuir el accuracy en el set de entrenamiento, permitir generalizar mejor el modelo, apagar neuronas durante el entrenamiento o conseguir más datos relativamente fácil. Tres segundos. 2 segundos. Bien. Bien. O sea, Data Augmentation permite, para los que contestaron mal, o las que contestaron mal, el azul permite generalizar mejor el modelo. Uno puede intuir que va a generalizar mejor porque estamos agregando más ejemplos, estamos variando los ejemplos. De hecho, hay algo que no dijimos, y que voy a hacer hincapié ahora porque si no las siguientes preguntas no tienen sentido. No, un segundo. Que es, Data Augmentation en general se aplica de forma aleatoria en cada época, entonces siempre hay un poquito de ruido distinto en el entrenamiento, haciendo que nunca reciban el mismo ejemplo cada vez. Así que está muy bueno. Vamos a ver un ejemplo de Data Augmentation cuando tengamos una charla así conceptual, una de las charlas de laburo con imágenes, más precisamente con redes convolucionales, que no entran no entran en el parcial, sí entran en el promocional o final y se toma a nivel conceptual, no a nivel implementado, como funciona algo así. Y el que responde verde, conseguir más datos relativamente fácil, digamos, Data Augmentation nos permite conseguir datos, comillas, distintos o más datos relativamente fácil porque con poquitas operaciones tenemos datos que no son exactamente iguales y los podemos considerar como más datos. Obviamente lo que no hace Data Augmentation es apagar neuronas durante el entrenamiento, eso es lo que sea dropout. Hay algo que me olvidé decir que es muy importante, que también es válido para lo anterior, para las siguientes preguntas, que de hecho lo debería haber dicho cuando Camila terminó, que es, hay un porqué de que están tan famosas ahora el tema de las neuronas, las redes neuronales y todo esto, y es que hay un teorema, que se llama teorema de aproximación universal, que dice que un conjunto de neuronas, ¿sí?, conectadas no linealmente, no dice nada sobre si son millones, trillones o infinitos o pocos, no dice nada acerca de la cantidad de neuronas. Pero dice que, no sé dónde voy a borrar esto. Dice que una cierta cantidad de neuronas unidas no linealmente pueden aproximar un montón de funciones. Y si yo tengo un problema que quiero solucionar y tengo una cierta cantidad tengo una función que puede explicar ese problema, entonces tengo una red neuronal que puede aproximar esa función, entonces puede solucionar ese problema. Es muy matemático el tema, pero bueno, lo ocupado de ese teorema es que dice, no dice que esté complicado de conseguir ni la arquitectura, no dice nada sobre qué tan fácil es conseguir los pesos o los coeficientes, y qué tan fácil es conseguir los datos, no dice nada de eso. Dice que teóricamente una red lo suficientemente grande puede aproximar cualquier función. Obviamente hay cualquier función, comillas, hay un set de funciones, pero tiene mucho poder ese teorema. Bien. Medio spoiler para las siguientes preguntas, pero lo debería haber dicho antes, perdón. Siguiente.
Bueno, vamos a ver el scoring. Bien, Mauricio está on fire, pero Mr. X le pisa los talones. Bien, true o false. No importa cómo se inicialicen los pesos de la red, cualquier valor es lo mismo. ¿Verdadero o falso? Perfecto. No me dijeron que es falso. Dije varias veces en la teórica que, de hecho, hay un montón de papers, un montón de investigación de que según el peso inicial de los coeficientes, puede llegar a impactar significativamente en si la red converge más rápido o no, incluso si puede llegar a conseguir un mejor score, ¿no? Esto se evidencia muchísimo a medida que la red empieza a tener más complejidad, pero se evidencia ridículamente. Bien. Perdón, te quiero hacer una pregunta respecto a lo que dijiste recién. Sí. El valor que vos elijas, ¿te permite alcanzar en menos iteraciones un mejor valor o te permite alcanzar un mejor valor? Te permite las dos cosas. Te puede llegar a, digamos, la jodes, te puede llegar a, ¿no? Te puede llegar a permitir en menos iteraciones llegar a un buen valor. Sí. E incluso te puede llegar a permitir a llegar a un mejor valor. O sea, un valor que en una cantidad infinita, digamos, no hubiese llegado con otro valor inicial. No. Ojo, la respuesta es sí, no podrías haber llegado. Obviamente hay un montón de peros que es, bueno, según qué optimizador uses, que según qué técnicas uses, digamos, estoy simplificando un montón, pero digamos que se ha demostrado que esto no sé si lo podemos dar o no en la materia, pero algo que se llama destilamiento, que es entrenar una red más chica a partir de una red más grande, ¿sí? Se ha demostrado que si a esa red más chica la inicializamos con algunos pesos de la red más grande, este aprende más rápido e incluso puede llegar a tener mejor performance. Ya estamos hablando de redes grandes, ¿no? De medianas a grandes, ¿no? Se ve bastante eso. Pero en redes chiquitas no lo vamos a ver. ¿Se entendió? Sí, gracias. Perfecto. Bien, siguiente. Mauricio sigue en pie y, Mr. X se está aproximando. Ya hay menos de 30 a 5, 6, 7, 8, no, 40. Ya no sé contar. 40 puntos de diferencia. Mauricio, cuídate que te están serruchando el piso. Pregunta. Gracias a Backpropagation podemos entrenar una neurona, entrenar una red neuronal, entrenar una regresión lineal o entrenar una función de activación. Bien, me encantó. Esta es como el punto regalado. Acá el que responde más rápido conseguía más puntos, ¿no? Mauricio, te vi oscilar por un momento. Mentira, acabas de conseguir más ventaja. Robin acaba de empezar a pisar los talones a Mr. X. Sigamos. True o false. Hacer feature engineering nunca vale la pena en redes neuronales. 3 segundos duró la pregunta, muy bien. De vuelta Mr. X empieza a cortar terreno con Mauricio. Lo mismo con Robin. Bien, Lucas Canen acaba de aparecer, muy bien. Vamos a ver. Un quiz. Teorema de aproximación universal dice que las redes neuronales pueden, con pocas neuronas, aproximar cualquier función, ser derivables, ser entrenables con la función de costo, aproximar cualquier función con suficientes neuronas. Si acá alguien se equivoca, yo me jubilo, ¿eh? Pero me jubilo acá, pido la jubilación, digo, ¡no, alguien se equivocó! ¡Oh, hijo de su madre! La respuesta sería, él o la que puso rojo, que dice con pocas neuronas aproximar cualquier función. Si yo te digo una neurona, no puedo aproximar una función sinusoidal, por ejemplo. Entonces, olvídate, perdí como la guerra. Pero la teoría dice que con una cierta cantidad de neuronas podría aproximar esa función. ¿Alguien habló? Pensé que había escuchado.
Bueno, sigamos. A ver. Bien, nadie se quedó con esa. Siguiente, un quiz. ¿Qué puede estar pasando en el gráfico de entrenamiento siguiente? Tenemos demasiadas capas de neuronas, el learning rate puede estar muy alto, hay underfitting, el modelo es demasiado simple. Bien, acá la palabra clave, repito, es ¿qué puede estar pasando? Pueden estar pasando varias cosas, ¿no? Y teníamos que descartar de qué cosa puede estar o no pasando, ¿no? Seguro que no hay demasiadas capas de neuronas porque, si veíamos en el gráfico, no había una gran diferencia entre entrenamiento así magnitudes de que el entrenamiento tendía a cero a un valor muy bajo y validation sería muy mal. Eso sería como, si tenemos demasiadas capas de neuronas, ahí overfit, ¿no? Y como vimos en la práctica, que uno de los posibles motivos, puede haber más, puede ser que tenemos pocos datos, puede ser que el optimizador sea medio bobo, puede ser que el optimizador, que sea el learning rate o algún parámetro de ese optimizador no esté correctamente tuneado, ¿no? Entonces, de estas opciones, el learning rate era la única, el learning rate. Vamos por las últimas dos preguntas. Otro quiz. ¿Qué puede estar pasando en este gráfico de entrenamiento del modelo? Tenemos demasiadas capas de neuronas, el learning rate puede estar muy bajo, hay underfitting o el modelo es demasiado simple. Perfecto. Acá vimos que el training bajaba mucho, bajaba radicalmente mucho, y el validation se quedaba como constante ya. Entonces eso hay claro indicio que hay overfitting y por lo tanto hay demasiadas capas de neuronas. ¿Sí? Vamos a la última pregunta. Ah, bueno, para el que contestó o la que contestó azul, el learning rate puede estar muy bajo. Si estuviese muy bajo, cómo se modifican esos dos curvas sería mucho más lento, ¿sí? La clave está muy bajo, ¿no? Como que tardaría muchos epochs en empezar a tender a hacer los valores que está teniendo. Bien, vamos por la última pregunta. Esta última pregunta va a decidir quién queda primero, ¿eh? Ya saben que va a ser de la encuesta, así que tienen que leer muy bien. True, ¿verdadero o falso? Apenas termine este Kahoot, ¿voy a completar la encuesta? A ver, ¿quién ganó? Chan, chan. Tercera posición. Isurus. Debe ser algún dios de la mitología griega. Mr. X como segundo. Y primero ya sabemos que fue los ojitos Mauricio. Bueno, congratulations. Muy, muy rendida estuvo la cuenta. Hoy la diferencia fue casi cero entre los tres. Felicidades. Muy buen trabajo. Bueno, como se dice, voy a dejar de presentar. Y si alguien tiene alguna duda. Joaquín dice acá: Isurus es un team de gaming. Mira vos. Bueno, si hay alguna duda que quieran hacer para cerrar la clase, o ya cortó la grabación. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, terminó la grabación.